Les doy la bienvenida al infierno. En este tour les voy a estar explicando cómo o por qué es que los castigos que damos aquí son como son, o al menos como Dante dice que son en su comedia. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonflame. Pero bueno, un poco más fuera de personaje, básicamente lo que quiero hacer en este video es explicar más o menos la lógica detrás de los castigos del infierno en la Divina Comedia de Dante. Para eso hay que entender un par de conceptos. Todo el infierno se basa, todo el sistema de castigos se basa en la ética aristotélica, pero a eso voy a llegar más adelante, porque todo eso se construye sobre la teoría del castigo de Santo Tomás de Aquino, que es el contrapaso. Es un montón, si se los explico todo ahorita se me van a aburrir, entonces poco a poco les voy a ir explicando cada cosa. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video. Este es como mi especial de Halloween, entonces pues no sé, aprecienlo. Empezando por el concepto de contrapaso, lo que significa básicamente es un castigo reverso. Puede ser de dos tipos, análogo o antitético, y básicamente de esa forma se construyen los castigos del infierno y el purgatorio, pero ahorita nos vamos a quedar solo con el infierno. Un bastante buen ejemplo de qué son los castigos de contrapaso antitético es lo que pasa en el cuarto círculo y en el primer recinto, que es donde se encuentran los rufianes, es decir, los proxenetas y los seductores. Esas personas están condenadas a seguir a un demonio que los conduce y básicamente los tiene corriendo en el infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver? ¿Por qué es que funciona así? Pues básicamente, como digo, el contrapaso antitético, básicamente como funciona, es que se le invierten los papeles y el pecador sufre el pecado, por lo que, en este caso, explicándolo, pues los seductores y los proxenetas controlaban a las personas y las llevaban de un lugar a otro, funcionaban más o menos como guías pecadores. Entonces, pues, se invierten los roles y su castigo es seguir a alguien por toda la eternidad, ¿verdad? Así más o menos. En el mismo octavo círculo, solo que en el quinto recinto, están los políticos corruptos. Ellos están condenados a estar en una brea hirviendo por toda la eternidad. ¿Por qué? Pues básicamente es un gran símbolo en el que, pues, con la brea, que es pegajosa, pues se trata de simbolizar el hecho de que agarran y se quedan con el dinero, ¿verdad? Como si se les quedara pegado. Entonces, antitéticamente, ellos sufren, pues, siendo ellos, como quedando ellos atrapados en la brea. Esos son más o menos los castigos antitéticos. Hay varios más, pero no puedo explicar todos los castigos porque sí son solo 9 círculos, pero ya vamos hablando de recintos y todo eso y se vuelve un montón. Pero bueno, del otro lado tenemos el contrapaso analógico, que es básicamente reforzar el pecado hasta que se vuelve desagradable. ¿Cómo funciona esto? O un muy buen ejemplo de la cultura popular que pues sirve bastante para entenderlo. En la película de Matilda, este personaje Bruce se come un pedazo de pastel. Ese es su pecado. ¿Cuál es su castigo? Pues lo sientan a que se coma todo un pastel. Eso sería un castigo de contrapaso analógico, porque es decir, no se le prohibió, no se dio la vuelta del pecador a ser víctima del pecado, que podría ser que se convierta en animal y que se lo coman, como pasa en la película del viaje de Chihiro de Estudios Ghibli, cuando los papás se comen la comida de los dioses, son convertidos en cerdos. Eso sería antitético, pero en este caso, el caso de Bruce es análogo porque se refuerza el pecado hasta volverlo grotesco, hasta volverlo un castigo. En eso, en la comedia podemos verlo en el primer círculo con un castigo, que es el de la lujuria. ¿Por qué los lujuriosos son análogos o tienen un castigo de contrapaso analógico? Pues básicamente porque ellos están metidos en un gran remolino, en una tormenta, en un como torbellino, digamos, y eso les priva la oportunidad de moverse libremente o cosas por el estilo. Siguiendo la lógica de Dante, pues básicamente es un símbolo para representar cómo es que funcionan las personas lujuriosas, ¿verdad? Viven en toda esta conmoción espiritual por la lujuria y al mismo tiempo el cerebro deja de actuar y pues sí es simplemente guiado por los deseos carnales, ¿verdad? Entonces, simbólicamente
Dante lo representa con una gran tormenta, que no los dejan moverse libremente, sino que son víctimas de eventos de la naturaleza. Y aquí con el siguiente es que comienza la explicación de la ética aristotélica. Esto se encuentra en la Ética Nicómaco, pero básicamente este concepto de contrapaso de Santo Tomás está basado en esa ética, y los castigos de Dante y buena parte del infierno también está basado en la ética aristotélica. ¿Qué básicamente dice Aristóteles? Pues que en cada como evento, en cada acción, pues están dos opuestos. Esos opuestos son pecados, y lo que está al centro de ellos es una virtud. El caso más como fácil de explicar, pues está la cobardía por un lado y está la temeridad por el otro lado. Esos dos son pecados, son polos opuestos. Y en el centro está la virtud, la valentía. Eso es básicamente lo que habla en muy pocas palabras, resumidísimo, en la Ética Nicómaco. Y básicamente esa lógica siguen también los contrapasos de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Pues básicamente tenemos un pecador, y si se le pone un contrapaso antitético, pues está en su opuesto. Eso haría que se llevara al pecador de un lado más para su opuesto, es decir, llevarlo un poquito más al centro, llevarlo a la virtud. En el caso de los análogos, pues es básicamente una forma más extraña, pero que básicamente potencializa el pecado, que hace que se sienta repulsión, entonces regrese al punto central, más o menos. Este ejemplo de la ética aristotélica y el contrapaso y todo esto se ve muy bien reflejado en el cuarto círculo, donde están siendo condenados los avaros y los pródigos, es decir, dos personas que están en los polos opuestos. Es decir, los pródigos son las personas que derrochan su dinero, lo dan todo, lo gastan todo sin tener conciencia de absolutamente nada, y los avaros son el polo opuesto, ¿verdad? Las personas que no gastan nada, no dejan nada de su dinero, no prestan absolutamente nada. Entonces, el castigo de este castigo es muy claro con la idea aristotélica, porque el castigo que les pone Dante es que en este gran círculo se ponen como polos opuestos, un avaro y un pródigo, moviendo ambos una gran piedra, y pues la llevan de una esquina al centro. En el centro se chocan, se insultan mutuamente y de ahí se separan. Entonces, primero que nada, es análogo porque la gran piedra que están moviendo representa el dinero que ya sea derrochaban o como mantenían sin gastar, explotando otra vez como el mismo pecado que cometieron en vida, y representa muy bien la ética aristotélica al ponerlos ambos en los extremos, se chocan en el centro y se vuelven a ir a los extremos. Es más o menos lo mismo que pasa en el siguiente círculo, el quinto círculo, donde están siendo castigados los violentos y los perezosos. Eso también lo podemos ver dentro de la ética como dos opuestos, ¿verdad? Una persona que hace muy poco y una persona que hace mucho. Entonces, ahí podemos ver también la influencia de Aristóteles dentro de la obra de Dante, porque pone como un pecado ambos opuestos de la misma cosa, ¿verdad? De la misma acción. Dentro de los análogos, que es creo que lo que más tiene, el tipo de castigo que más tiene la comedia, tenemos también a los violentos, ya sea los violentos contra otras personas que están condenados a estar sumergidos en un río de sangre hirviendo. Hay mucho eso de sumergirse en cosas hirviendo, pero bueno, que básicamente representa como toda la sangre que derramaron en vida, pues ahora ellos sumergidos en ella. Están los violentos contra sí mismos, es decir, los suicidas. Este es un castigo que me parece probablemente lo más perturbador de el infierno de la comedia, y me parece totalmente injusto, pero no les voy a hablar de eso ahorita. Eventualmente, de alguna forma, les voy a comentar sobre este castigo, porque es muy duro, pero básicamente potencializa el pecado que cometieron los suicidas al despojarse de su propio cuerpo, convirtiéndolos en árboles, no solo en árboles, sino en árboles retorcidos, simbolizando lo retorcido que veía Dante que pasaba en la mente humana para querer el suicidio. Entonces, algo así es como se estructura en los castigos del infierno de Dante.
Como digo, hay un montón de castigos y se podría ir uno por uno que de una forma u otra, con más o menos, digamos, libertades, puede caer dentro de estas dos categorías del contrapaso. Entonces, pues sí, en grandes rasgos, así es como se estructura. De estas dos formas diferentes es que pueden ser estos castigos. También yo considero que hay unos castigos que son simplemente Dante queriendo hacer la cosa más fea que se le ocurra, como los traidores en lo más bajo del infierno, donde está Judas, que básicamente está siendo comido eternamente por Lucifer. Entonces eso no entiendo cómo rayos tiene que ver con la traición, es simplemente Dante malababa dándoles el peor castigo que se les imagina. Pero en general, como digo, la mayor parte de pecados, si no es que todos, tienen un castigo que nace del contrapaso de Tomás de Aquino, que a su vez nace de la ética aristotélica, que se divide en pues, el contrapaso analógico y el contrapaso antitético. Espero que les haya parecido esto interesante. A mí me pareció interesante. De hecho, esto fue un trabajo de hecho, más o menos así hice un trabajo en la universidad. Fue más interesante porque lo comparé con el viaje de Chihiro. Entonces lo que dije antes fue parte de mi trabajo de la universidad. Pero esto es más o menos lo que pasa. Como digo, el infierno es probablemente la parte más interesante de la comedia. Y los castigos es también una de las partes más curiosas, más entretenidas. Entonces, pues esto era más o menos el video que quería traerles. Muy extraño, si se perdieron con la explicación, lo siento, lo siento. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios, qué sé yo, en qué círculo les gustaría ser castigados por toda la eternidad. Pero nada, aquí lo voy a dejar por hoy. Muchas gracias por todo, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.